Bueno, y aquí estamos como todos los días sábados, en este horario aproximadamente, con el espacio destinado a la educación, esta concepción de AMSAFE, Departamento General López, y por eso está su secretario seccional, Alberto José Maurino. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, Leticia, ¿cómo están? Bien, buen día. Aquí estamos. Un poquito calor hoy. Va a ser calor como ayer seguramente, hasta que, si es que aparece, la lluvia diga presente. Pero no va a cambiar mucho, ¿eh? Va a seguir con algunas temperaturas cálidas todavía durante la semana. Esperemos. Bueno, Edu, vamos a hablar de la formación docente. Bueno, ¿cómo no? Hemos comenzado ya. Sí. Esto hay que aclarar, es todo basado en el análisis de la ley. Porque me parece que es lo que hay que reeditar, ¿no? Volver a fijar principalmente los conceptos que marca la norma para poder llevarlo a la práctica. Y en caso de lo que no se haga, como estamos viendo, que básicamente la ley no se está aplicando tal cual fue diseñada y sancionada, naturalmente tenemos que hacer los esfuerzos para exigir, de hecho, que se vaya cumpliendo. Entonces hoy vamos a hablar de la formación docente, porque mucho se habla de la calidad de la enseñanza, ¿no? Y de algunos otros conceptos, y tienen mucho que ver también en ese ámbito cómo se forma un docente y quién lo forma. Y en la ley, el artículo 71 al 78, específicamente habla de la formación docente. Hablamos de la ley 26.206, que es la ley de educación a nivel nacional. Y debemos decir a renglón seguido, hay que reiterarlo, que la provincia de Santa Fe no tiene ley provincial, ¿no? Una provincia como esta, pionera en educación, con una educación bastante completa, no tenemos todavía ley. Y desde el punto de vista, hoy vamos a analizar, de lo que dice la ley, vamos a analizar el artículo 71 y 72. El 71 que habla de la finalidad de esta formación docente, y en un segundo plano, dentro del 71, de la identidad docente. ¿Qué es lo que la ley quiere de un docente, ¿no? ¿Qué quiere formar de un docente? Y desde el primer punto de vista de la finalidad, habla de preparar profesionales. Yo me quiero detener en esta palabra profesionales, porque en realidad los trabajadores de la educación, en principio trabajadores, y cuando digo trabajadores, hablo de aquel que percibe una remuneración en función de la fuerza de trabajo que pone a disposición en este caso a disposición del Estado. Y en segundo lugar, porque es un trabajador capacitado, por eso se le llama, la ley le pone profesionales. Y digo claramente profesional, e insisto en este término, porque en la ley no lo ve como que la educación es un sacerdocio, como que la educación es solamente vocación, ¿no? En donde pareciera ser que estamos sumidos a soportar cualquier cuestión en función de estos conceptos añejos, pero desde el punto de vista de la ley errado, ¿no? Erráticos. Entonces podemos decir que dentro de esa finalidad, el docente tiene que enseñar, generar y transmitir conocimiento y, de alguna forma, también valores. Cuando hablemos de enseñar, bueno, el concepto de enseñar es muy interesante, ¿no? La educación viene de educere y educare, que son dos términos que uno tiene que ver con la familia y otro tiene que ver con la escuela. En generar y transmitir conocimiento, bueno, naturalmente. Ahora, generar y transmitir conocimiento tiene que estar en relación a esa formación que recibe. Por eso vamos a ver a renglón seguido que mucho de lo que la ley dice no se da en la práctica en la formación de los docentes. Digamos, cuando hablamos de la formación de los docentes, hablamos del nivel terciario, en este caso los profesorados, ¿no? Y por último, los valores. Los valores, Eduardo, Leticia, hoy están plenamente cuestionados. Yo creo que es más, cuando un docente en una escuela seria, ordenada, y quiere imponer algún tipo de valor del punto de vista de lo que la ley marca, ¿no? del criterio personal, arbitrario de cada uno de nosotros, se ve en un problema, ¿no? Se ve en un problema no solamente porque están discutidos los valores, sino que desde el propio Estado, como concepción, se deja hacer muchas cuestiones que no tienen que ver con una formación seria dentro del sistema educativo. Y a renglón seguido vamos a hablar entonces que el objetivo del artículo 71 en cuanto a la formación tiene que ver con el desarrollo nacional y tiene que ver con una sociedad más justa. Cuando hablamos de sociedad más justa, tenemos que hablar de una educación en serio. Y cuando hablamos de una sociedad más justa y de un desarrollo nacional, tenemos que llevar adelante las cuestiones que tiene como finalidad este artículo en cuanto a la formación docente. Y a renglón seguido también la ley habla de la identidad docente. Esto de cómo un docente se debe identificar y a través de qué cuestiones. Y fíjate que la ley, contradictoria con la realidad, habla de una autonomía profesional.
Autonomía profesional. profesional. Esto es histórico. Las leyes están concebidas en una etapa, en un momento dado, que de alguna manera sintetiza lo que pasa en la sociedad, ¿no? Por eso la 1420, por eso la ley nacional, la ley federal de educación que se cayó y la ley nacional. Fueron distintos momentos y etapas del país en donde la ley reflejaba lo que estaba pasando en el país. Sí. Pero habla de una autonomía profesional y a renglón seguido, cuando yo digo, los docentes se van a dar cuenta de lo que hablo, casi que no existe la autonomía profesional. Y la única autonomía profesional que existe es la de aquel docente que se quiere capacitar y lo hace a su expensa. Digo a su expensa, digo, todo corre por su cuenta. De su bolsillo. De su bolsillo, Para sí. decir claramente. Exactamente. Después habla que también como identidad docente se debería aprender o desarrollar trabajo en equipo. Otro tema que no se da, pero no se da porque los docentes no querramos trabajar en equipo. Esto hay que decir claramente, todo lo que estamos hablando aquí hay que dejar de lado la responsabilidad específica del docente porque el primero que incumple la ley, la norma, en función de lo que se quiere concebir como objetivo que la misma determina, no tiene que ver con lo que hace o no el docente si el Estado de alguna manera no posibilita que eso se haga. Cuando decimos trabajar en equipo, yo recuerdo, en la primera época del gobierno socialista, estaban prohibidas las reuniones en las escuelas del equipo directivo y del personal. Prohibida desde el punto de vista léxico, ¿no? Del orden, pero en realidad nunca se cambiaron las normas, por lo tanto nunca estaban prohibidas. Lo que pasa es que la orden política, vertical, de lo que ocurre en el ámbito, impacta de tal manera en el docente que por otra parte, en la mayoría de los casos no tienen conocimiento de estas cuestiones o no se profundizan en estas cuestiones que tienen con lo normativo y en su capacitación o en el profesorado ni siquiera se ve. Por lo tanto, están a expensa de esta autoridad, con cierta discriminación en alguna cuestión o discernimiento en tanto en cuanto a poner lo que ellos quieren, pero no lo que realmente la ley establece. Y ese halo de superioridad, de poder, hace que de alguna manera se hagan cosas que en la ley no están o que la ley no habilita. Hay otro tema interesante, ese vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea. Sin embargo, tenemos una secretaría o un ministerio de educación y una secretaría de cultura, o sea, por separado. O sea, por eso digo, la provincia de Santa Fe debería empezar a discutir, aunque se discute pero nunca se lleva a cabo, una ley propia que se ayorne a la ley nacional. Y por último, por parte de los docentes y algunas cuestiones más, tiene que ver con el compromiso de los docentes a la igualdad. Este compromiso de los docentes a la igualdad es innato, está en cualquiera de nosotros buscar que el otro de alguna manera tenga las mismas posibilidades que tiene uno desde el punto de vista educativo y del acceso al conocimiento. Ahora bien, cuando yo digo esto, doy un ejemplo claro. El primero que de alguna manera hasta discrimina y no da ejemplo de esta igualdad que le exige al docente, ¿no? Y que la ley exige, es el gobierno provincial. Tenemos escuelas, creo que lo hemos dicho en algún momento, escuelas públicas que tienen todo, enclavada en el centro de la ciudad, y a renglón seguido en la periferia una escuela que no tiene ni la mitad de lo que tienen las escuelas públicas en la ciudad, en el centro de la ciudad. Lo que significa que el Estado tiene llegar a que ambas escuelas, independientemente del lugar donde está enclavada, tengan exactamente las mismas condiciones. Y eso no lo puede hacer el docente. El docente permanentemente se ve, digamos, en una relación de impotencia ante esas cuestiones, porque depende de donde esté la escuela, que es la caja de resonancia, de donde está enclavada, la escuela es más o menos igualitaria con respecto a lo que la ley dice y con respecto a lo que el Estado hace en otras escuelas. Y por último, para el docente, un docente que confíe en las posibilidades de aprendizaje para sus alumnos. ¿Qué docente no confía? Todos, ¿no? Ahora, es muy difícil que esa confianza se dé en un lugar como el que dijimos, donde tienen todo, y en otro lugar donde casi carecen de todo. Las mismas posibilidades, aún en las escuelas públicas, no existen. Y ese es un deber del Estado, ¿no? Indelegable del Estado. Tiene que asegurar que las mismas condiciones estén en un ámbito geográfico como en el otro. Por lo tanto, no hay duda que más allá de lo que dice la ley, hay que bregar por el cumplimiento de las normas y de las leyes en función de mejorar esto de lo que tenemos como sistema educativo y como formación docente. Por último, en el artículo 72 y cortito, vamos a hablar de quién está encargado de esa formación docente. Y el que está encargado de esa formación docente es en la educación superior, son los profesorados. Pero hay que decir claramente que también hay hoy universidades que tienen profesorados universitarios. O sea, hay universidades que ya están incursionando
en el tema de la formación de educación superior en cuanto a docentes. Y dentro de esa formación docente que el profesorado debe dar, ¿no? O debe de alguna manera brindar, es en principio la formación inicial. Digo, la formación inicial son 4 años, profesor de educación física, profesor de nivel primario, especialidades, especial. Y el renglón seguido, que eso es lo que el Estado está garantizando, también debería garantizar una formación continua. ¿Qué es la formación continua? Es la permanente capacitación que debería ser gratuita, como dice la ley, pero nunca es gratuita. Termina siendo que si te dan algo gratuito, te dan como ellos quieren, porque no hay ninguna duda que el esquema educativo es un esquema donde se pueden filtrar políticas de Estado, se puede formar conciencia. Todos sabemos lo que se puede hacer a través de la educación cuando no es una educación en serio, ¿no? Entonces, esta formación continua también fracasa, no existe. No existe. O sea que de las funciones, la única que se está cumpliendo hasta ahora es la primera, que recae sobre el esfuerzo del docente, que después se transforma en un trabajador de la educación. En segundo lugar, también la educación superior tiene uno de los objetivos como apoyo pedagógico a las escuelas. No hay una escuela que reciba un apoyo pedagógico de estas instancias superiores. Una. Y por último, investigación educativa. Imagínense, si no tenemos formación continua, si no tenemos apoyo pedagógico en las escuelas de estos organismos de educación superior, la investigación educativa menos aún. Por lo tanto, digo, es importante destacar y analizar la ley en función de exigir a aquellos que grandilocuentemente y ahora en las elecciones hablan de educación y a renglón seguido saben exactamente todo lo que no van a hacer en educación. Entonces, por eso es al menos que la comunidad, quienes nos escuchan, sepan que hay una ley que hay que exigir que se cumpla, ¿no? Cuanto más educación, mejor sociedad vamos a tener. Ninguna duda. Muy bien, muy bien. Hemos estado casi exacto con el tiempo. Sí, quirúrgico. Quirúrgico, ¿no? Bueno, Alberto, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, que culmines el fin de semana de Pascua en paz, con los afectos, y nos veremos Dios mediante el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Eduardo, Leticia. Adiós. Adiós.